Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Oigan, pues el día de hoy tengo un grandísimo invitado. Él, bueno, ha trabajado de manera independiente en distintas áreas de la industria de la música y es mejor conocido por formar parte de la banda Urs Bajo el Árbol. Mi queridísimo Exael Salcedo, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, amigo, bien contento, bien agradecido, muy feliz de estar aquí. Para mí es un sueño que se cumple. Ah, qué Soy bien, chido, soy güey. bien fan de todo lo que hacen ahí con vocabulario y todo lo que haces tú. Me la paso viendo los shorts que, bueno, irónicamente me aparecieron algorítmicamente, ¿eh? O sea, como que Ujú. yo no me había percatado y de repente me empezaron a aparecer cosas que a mí me interesaban de eso. Y de repente empecé a ver que salían más y más y más cosas y dije, ¡ay, está bien chido! Entonces me volví bien fan. Bendito algoritmo, ¿no? Aunque hay gente que me dice, güey, ya estoy hasta la madre de ver tu cara en todas las redes sociales, ¿no? Porque según yo, bueno, obviamente se traslada, es como multiplataforma ese tema, ¿no? O sea, lo que ves en TikTok a veces te sale Ujú. como en Facebook y en YouTube. Pero qué gusto, mi hermano, qué gusto que por fin pudimos cuadrar la charla. Así es. ¿En qué andas ahorita, mi hermano? Bueno, antes de entrar, evidentemente, a URSS, a Ciclo, Ujú. pues tú cómo estás. Bien contento, ¿eh? Fíjate que han sido varios años, o sea, desde la pandemia para acá, han sido años como muy complicados para mí a nivel personal, porque ahí tuve como unos problemillas de salud, pero ya salí de eso. Ujú. Y pero fíjate que algo que le aprendí a uno de mis mejores amigos, que es Luis Mejuero, aprendí que siempre salirte de la zona de confort te hace crecer muchísimo, ¿no? Entonces, al momento de salirme de la zona de confort, empecé a hacer cosas que yo no hacía antes, porque antes era muy huraño, ¿no? O sea, siempre estaba así como aferrado a tocar en URSS y no salir de URSS y estar como ahí. No porque me cayera mal la gente o las cosas, ¿no? Sino era como una onda como de que yo estaba como muy insider y de repente Luis me dijo, oye, pues ¿por qué no sales y empiezas a tocar con otros músicos, empiezas a hacer otros proyectos y bla, bla, bla? Y como que poquito a poquito fui dando el paso, ¿no? De salida, como que de repente primero monté mi home studio, de Ujú. repente empecé a colaborar con otros artistas. También entré a trabajar con un gran amigo mío que se llama César Rosas, que es un súper, súper, súper referente en la industria y eso me permitió acercarme y trabajar con bandas internacionales, que era algo que nunca imaginé que llegara a ser en mi vida. Me tocó trabajar con bandas internacionales que yo admiraba mucho de morro. Me tocó trabajar con él, con The Rasmus, con Órale. Garbage, que de hecho Garbage colaboré como guitarrista con la banda abridora de un show de ellos. Trabajé con Editors, con The Boxer Rebellion, trabajé con White Lies, Ujú. trabajé con muchísimas bandas internacionales. La más reciente fue Garbage. Garbage. Bueno, Aquí en el Pepsi Center, ¿no? Que abrió Iñaki, abrió Gran Sur, ¿no? sí, ahí estaban ellos. Más bien como que acabé siendo más ir a cotorrear ese día que Ajá. trabajar porque le presté a Bosch Big una pieza de batería que necesitaba. Qué chido. y, Y pues ahí el cariño de César y de la banda que ya me conocían por el show de 2018 fue así de, nada, pues que la cotorrear. Pero justamente todo ese expertise lo empecé a llevar como a empezar a enfocarme en la industria de la música, ¿no? Y entonces ahorita ando pues muy clavado en el management. Produzco discos, ahorita estoy produciendo uno, pero no es como mi enfoque principal, la Ujú. neta. Pero ando muy clavado como del lado del management, del booking, de la asesoría, de platicar, de armar shows, o sea, de muchas cosas. Entonces creo que eso es como en lo que ando ahorita, ¿no? Y en Urs Bajo el Árbol, ¿no? Oye, y dicho esto, digo, a ver, te ha tocado percibir en la industria indie desde el 2009 hasta acá, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo la visualizas en este momento? Ahora que estás del lado del management, ¿no? Fíjate que siento que ha cambiado mucho, o Ujú. sea, ha cambiado mucho en un sentido de que las cosas siempre cambian. Algo que yo aprendí en la industria de la música es que la industria cambia cada 2 años. Sí. O sea, no pasa como en otros rubros que puedes quedarte como en la misma onda como 3, 4, 5 años en tu zona de confort. Y de repente como que la industria como que se fue enfocando hacia otros lados, ¿no? De repente justamente lo que pasa, por ejemplo, el fenómeno contigo, ¿no? Que de repente los podcasts, los algoritmos, de repente te llevan a un punto en donde a lo mejor
ahora hay otros medios tradicionales que no están llegando, ¿no? Y lo mismo pasa con la música, ¿no? O sea, ahorita lo otra me puse a pensar y dije, no sé si voy a editar el disco de Urs Bajo el Árbol en CD, porque ¿quién lo va a comprar para usarlo realmente, ¿no? Entonces, ahora los artistas, por ejemplo, yo en 2009, 2010, en su momento las estaciones de radio públicas nos levantaron muchísimo a la banda y no las demerito para nada porque creo que siguen siendo un referente muy chido, pero el impacto que tenían a nivel social creo que es diferente porque ahora las personas pues tenemos el Spotify en el celular o tenemos otros medios para escuchar música y entonces de repente ahorita la lucha de las bandas independientes es estar en playlists editoriales, que les pegue un TikTok, porque hay muchos fenómenos, ¿no? Hay muchos fenómenos de bandas que se han hecho en TikTok, o sea, o artistas, ¿no? Y eso está muy loco. Ahora, yo no, o sea, siempre he tenido este debate de, a ver, si la pegas con un TikTok, ¿qué tanto impacta realmente en tu carrera? Porque, a ver, desde mi lectura, creo que el éxito de un artista se mide en tickets, ¿no? O sea, Claro. ¿cuántos tickets realmente venderías? O sea, siendo honestos, si le pegaras a un TikTok. O sea, yo tengo como esa duda, ¿sabes? Porque se puede polarizar mucho el hecho de pegar en TikTok, creo. Y es curioso porque justamente, qué bueno que dices eso, porque también ese es uno de, de las grandes trabas de la industria, ¿no? Porque también entra como esta contradicción, si lo quieres ver así, porque sí me llegó a trabajar con proyectos, o sí llegué a ver proyectos que de repente a nivel redes sociales tenían un impacto grandísimo y a la hora de hacer un indie rocks vendían 100 boletos, ¿no? Exacto. Y de repente, no sé, Urs Bajo el Árbol anunciaba, no sé, un bajo circuito y con menos oyentes mensuales que el otro artista llenaba el lugar, ¿no? Entonces, entonces yo creo que es lo que tienen que hacer justamente los artistas o los managers es tratar de crear un balance como muy honesto con eso, porque al final puede ser un comentario muy de meme, muy chistoso, pero justamente yo estoy en una página de Facebook de memes que se llama Gente Vendiendo Basura, ¿no? O gente que se quiere jubilar, ¿no? Así. Y hay como un screenshot de una fecha que están vendiendo de uno de estos personajes que bailaban los mediometros. No me acuerdo cuál era de los originales. Ajá. Y Puta, de que ya son repente, como 50 güeyes diferentes, ¿no? exacto, y de repente era así como de, ¿cuánto cuesta el show de este man? No, pues 30,000 pesos. ¿Y qué hace? Pues nada, interactúa con el público. Y entonces pasa un poco el fenómeno de Bart Simpson del niño yo no fui, ¿no? O sea si tú eres un fenómeno de redes sociales y te vuelves viral, también siento que en algún punto la gente que va a comprar un boleto para irte a ver, ¿qué se va a llevar, no? O sea, de repente sí sucede esta onda como de, bueno, pues pagué mi boleto para ver este men, pero pues yo nada más veo que hace tonterías. Yo un fenómeno que yo creo, o sea, no estoy diciendo que eso es lo que haya pasado, pero a mí sí me pasó que hace no mucho anunciaron un show en el Metropolitan de Shuntrack, Ok. que es un youtuber que se dedica a analizar canciones Sí, claro, sí, sí, sí. y todos sabemos quién es. Y de repente anunciaron un show, e inclusive me pasó a mí, o sea, y yo me metí me apareció la publicidad en Facebook y le di clic a los comentarios y todo el mundo estaba diciendo, ¿y qué vamos a ver en ese show? O Pero sea, bueno, ahí ya tienes la estructura de que por lo menos él lleva trabajando su marca muchos años, ¿no? O sea, no es lo mismo de un güey que suba un video sí, X. o sea, sí, pero al final el vato, no, o sea, no estoy diciendo que por qué se haya cancelado el show, pero el show acabó no sucediendo. Y al final yo como un artista y como un músico o como un consumidor de la música, honestamente en mi cabeza no pasó a comprar un boleto porque dije, me encantan sus videos, o sea, me encanta ver cómo separa track por track un track de Nirvana, por así decirlo, que soy muy fan, pero yo no pagaría el Metropolitan para ir a ver qué, ¿me Sí, no lo explico? vinculas con un proyecto en específico, ¿no? O sea, Claro, entonces ahí es donde me empieza a pasar y justamente como dices tú, hay fenómenos virales como, no sé, el MC Dinero, ¿no? Que en algún momento hasta en premios MTV estaba ahí y realmente ahorita, ¿cómo capitalizas eso, no? O sea, cómo vuelves que una persona vaya y pague un boleto a nivel musical, ¿no? claro. Pensando en la cuestión musical, porque sabemos que los comediantes ahorita son el top de los shows, pero al final como músico, o sea, es como, bueno, la pegué en TikTok, ¿ahora qué hago? Me pasó apenas hace poco un fenómeno muy cercano, porque yo me volví amigo de un TikToker que la pegó muy, muy, muy grande en TikTok, Ok. de música, que se llama Mike Gesell. Ujú. Y Mike Gesell es un chavo que de repente apenas llegó a sus 100,000 suscriptores en YouTube y tiene ya como muchos números. Y en algún momento me marcó y me dijo, ¿sabes? Quiero que me eches la mano de management porque voy a hacer un primer concierto y no sé qué vamos a hacer y bla, bla, bla.
e hicimos un concepto, bueno, lo hizo principalmente el concepto se llamado Fuera de la Red, y fue una onda de vender un concierto de él, pero justamente como este vato se la pasa probando guitarras, probando pedales, haciendo muchas cosas, previamente, mientras ya tenía sus números, él lanzó una canción hecha con puros instrumentos mexicanos que él reseñaba. Y entonces se lanzó la canción y de repente hicimos un ejercicio muy pequeño porque fuimos a tocar el Club del Rock and Roll, que es como para 100 personas, Ujú. y vendimos boletos. Güey, o sea, digo, es que ahí yo creo que está el vínculo pues del youtuber o del tiktoker al instrumento, ¿no? O sea, no sé, son fenómenos muy raros, pero yo sigo insistiendo en que, ok, sí es importantísimo tratar de viralizar quizás algún contenido en TikTok como músico, pero yo creo que es más Ujú, importante estructurar bien la carrera ujú. para en su momento poder capitalizar esa viralización a dedicarte solo a querer viralizar a lo tonto, ¿no? Claro, justo hay una frase que le aprendí a César, que la primera vez que yo lo acompañé a firmar una de las bandas que teníamos en la agencia, él decía, es que yo construyo carreras, no Claro, fenómenos, ¿no? O sea, claro. si de repente algo se vuelve un fenómeno, pues qué chido, ¿no? Pero construir una carrera es justamente que digas, hoy en 2023 o 2024 voy a hacer un show y 10 años después voy a hacer un show y voy a seguir vendiendo chance mínimo la misma cantidad de boletos, ¿no? Y generar que el proyecto te siga dando, ¿no? O sea, es súper raro, ¿no? Y también la capitalización y también la onda de no entender el fenómeno que te está pasando es complicado. No es como es como este mame de Caballo Homosexual de las Montañas, que es una canción extremadamente viral. Y el vato, no, yo por lo que percibo, como que no ha sabido hacerse una carrera con eso, ¿no? Musicalmente, porque si el vato anunciara un show mañana en el Pasagüero o en algún lugar pequeño, yo creo que si hace una estrategia chida, yo sí pagaría un boleto por ir a cantar esa rola, ¿me explico? Claro, claro. O Pero sea, sí, pero creo que ahí, o sea, no sé tú qué opinas, Exael, pero yo creo, o sea, obviamente no puedes generalizar, pero yo lo que veo de algunos músicos en redes sociales es que hay una tendencia a que prefieren ser famosos a querer construir una carrera. Y yo creo que construir una carrera es un ejercicio a largo plazo, ¿no? O sea, verlo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? justamente es un punto mucho de que tocas porque ese es como muy clave porque mucha gente en la música, digo, yo ya no soy un morro, ¿no? O sea, evidentemente ya no soy un morro que empezó en 2010, pero justamente 10 años después sigo viviendo la música mejor que antes y sigo haciendo muchas cosas y justo ese es un punto muy importante, como que algo que le aprendí a otro gran maestro de la música, que es el maestro Salto H, él decía, el día que los artistas o los músicos aprenden a diferenciar lo que anhelan de lo que necesitan, su carrera Claro, cambia para siempre. Porque a lo mejor no necesitas tocar en un Vive, ¿no? A lo mejor, o sea, o tener la necesidad de llenar y tocar en un buen de lados, sino a lo mejor tu necesidad es otra. Y justamente como dices, construyes una carrera enfocada en algo, ¿no? O sea, por ejemplo, apenas me chuté un video de Rick Rubin que platicaba eso, ¿no? O sea, de repente la gente se frustra porque dice, no, pues es que sigo godineando y no logro salir de mi chamba y no logro armarla y es como, vato, ¿qué es armarla para ti, no? Y hay gente que conozco que son ingenieros en sistemas de AT&T, pero en sus fines de semana van y llenan 2 veces un Nirvana con 1,200 boletos vendidos y les gusta su trabajo y no dejan su trabajo y crean una carrera, o sea, y yo comparto mucho este statement de decir que aprendamos a vivir por lo que amamos, más no vivir de lo que amamos, que evidentemente si la vida nos lo permite por inercia, qué maravilla, ¿no? Pero si tu enfoque en tu cabeza está siempre como aferrarte, no, es que si no llego a vivir de la música, yo lo dejo. O sea, a mí me llegó a pasar con exintegrantes de Voz Bajo el Árbol y que los quiero mucho y me llevo increíble con ellos, que me decían, es que si yo en 3 años no vivo de esto, o sea, yo prefiero dejar no, la bueno. música O sea, y vivir de la entonces, música te toma muchos años, muchos. Digo, si es que tienes la oportunidad, ¿no? claro, O sea, entonces es justo eso, fíjate, ¿no? fíjate que hay un ejemplo bien chido. Ahorita me acordé me platicó Tonio Ruiz de Coda. Me Ujú. parece que creo que el bajista, o sea, no me hagas caso de la profesión, pero estoy seguro que es abogado, ¿no? Órale, Entonces, y digo, a ver, Coda es una banda que acaba de llenar el Metropolitan, ¿no? O y sea, claro, ya es una banda bastante consolidada. Pero ahora, también hay que entender una cosa. La música es una carrera cara, no es una carrera barata. Esa es una claro, realidad. Es una carrera similar a la del deportista. Tienes que invertir mucho tiempo y mucho dinero en,
En el caso de los deportistas y nutricionistas, contigo puede ser con maestros, con coaches de la industria de la música, pero no es una carrera barata la música, eso es una realidad. Claro, pues es justo eso me decía mi hermana, que es una carrera también muy celosa, ¿no? Que tienes que estar ahí pegado. Sí, Sí, yo pues la los... comparo con un atleta de alto rendimiento, o sea, Sí. que la carrera es corta, o sea, porque tu prime dura poco realmente y tienes que atorarle miles de horas. No, y además también tienes que encontrar un enfoque, porque por ejemplo, a mí sí me ha llegado a pasar como, o sea, en mi experiencia como manager en estos años, que de repente llegan bandas y me dicen, no, pues es que yo quiero llegar a donde está Enjambre, ¿no? Y de repente los escuchas y tocan thrash metal, ¿no? Y es como de, no es que no puedan lograrlo, porque te digo, o sea, la industria de la música es muy extraña y todo puede cambiar en cualquier momento y tú lo sabes y yo lo sé, y todos los que están viendo este podcast lo sabemos, pero al final, en este momento hay cosas que dices, bueno, a lo mejor en México está pegando más el corrido tumbado y se está yendo a un nivel mundial, y si ahorita agarras y dices, voy a tocar rolas de rock progresivo de 17 minutos en siete octavos y de repente voy a hacer cosas bien clavadas, es complicado que puedas llegarte a donde está Natanael Cano, ¿no? Claro. Entonces la gente tiene que también entender cuál es el enfoque, ¿no? O sea, si bueno, pues si yo le estoy tirando a esto, o sea, yo sé en dónde está parado mi proyecto, yo sé a dónde le tiro, ¿no? Pero al final si chambeas bien, llegas a un punto, ¿no? Que existen bandas así que, esa, que te siguen llenando lugares como La Barranca, ¿no? O sea, que te llenan el Metropolitan una vez al año y que eso es un logro grandísimo, pero la Barranca no vaya a ser corrido tumbado, ¿no? Sino ellos llevan añísimos manteniéndose en su concepto musical, en lo que ellos hacen, tienen su público, seguramente llega gente nueva a la Barranca, que a mí me pasó hace no mucho, pero justamente tienes que también saber en dónde estás parado, ¿no? No, y también, a ver, Exael, el otro día le estaban dando una consultoría a una banda bastante Uh -huh. famosa justo, y me decía, no, es que, pues, ¿cómo le podemos hacer para llegar a los jóvenes? Y yo le decía, güey, es que, a ver, tu target no son los jóvenes. O sea, Claro. los jóvenes no es toda la industria. O sea, ok, sí, los corridos tumbados acapararon gran parte, pero no nada más el sector que escucha corridos tumbados es el sector. O sea, hay un sector rezagado que no ha estado recibiendo, pon tu rock progresivo de Claro. 13 minutos. Evidentemente no son los mismos venues a los que vas a aspirar, pero el target no siempre tiene que ser el joven. O sea, yo creo que hay muchísimos targets a los que puedes llegar pues de distintas maneras. Y a veces ni te imaginas que tu target es al que aspirabas, ¿no? Claro, y la verdad es que también hay morros, o sea, hay morros que sí pueden encontrar tu público, pero si tú te estás aferrando a pegar, o sea, es como lo que sea, como que yo siempre trato de decirle a la gente que lo más importante en la música y lo más perro es ser tú mismo, ¿no? Ser tú mismo y que el arte que tú haces te haga feliz a ti, porque eso hace que conectes con más gente, ¿no? Eso hace que de repente llegues y digas, güey, ¿cómo es que la gente baile y cante mis canciones? Porque estoy siendo yo, y a lo mejor yo no puedo llenar ahorita el Metropolitan, pero hay 100 personas que van a pagar por verme mañana y me hace carrera, y a lo mejor esta gente se siente identificada y el próximo año si sigo trabajando llegan otras 100 más y vas como creciendo un nicho, ¿no? O sea, porque la música es tan variada y las bandas son demasiadas, pero sí hay un público para todos. Pero justo cuando fuerzas las cosas de no, pues es que aunque yo tenga 50 o 40 años y quiero aferrarme a llegar a los chavos, con lo que hago, pues difícilmente va a estar complicado si no eres quien eres, ¿no? O sea, Y ahora también algo bien importante, Exael, o sea, a ver, en el caso, digo, no sé cuánta gente le cabrá al Pasagüero, no tengo idea. yo No creo que sé. unas 400 ahorita, ¿eh? No, Así bueno, es un como... lugar extremadamente grande, pero a ver, pensando en que hagas un bar en donde te van a ver 20 personas, a Uh-huh. ver, 20 personas es un chingo. Es un buen... O sea, porque son 20 personas que dejaron de hacer todo por ir a verte a ti y por pagar un ticket, no sé, de 100, 200 pesos. Si tú logras seducir bien a esas 20 personas, eventualmente se harán 30, 40 y va a ir creciendo. Yo insisto en que es muy importante, como artista, sí, ponerte tú en primer plano, Uh-huh. pero es igual de importante pensar en el público, ¿no? Sí, o sea, al final el público tiene que llevarse una experiencia y también es como... Es que justamente esa es parte de la profesionalización de la música, ¿no? Si de repente ya te vuelves un artista que quiere realmente ser un profesional en lo que hace, vivas o no vivas de eso, o sea, que quieras dar shows profesionales, también qué le estás ofreciendo al público, ¿no? Porque a lo mejor alguien dice, no, pues ya te vi en el Pasagüero
y vas a tocar en el Indie Rocks, pero fui y vi lo mismo y pagué más, ¿no? Entonces es como, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo invierto, no? ¿Qué hago para que el show crezca? Porque al final, un concierto en vivo para mí es más allá de la música, ¿no? O sea, yo Ah, creo que claro, si sí. quieres oír música, ponte tus audífonos y ya estás, ¿no? Pero si quieres ir a un concierto, pues tienes que llevarte una experiencia visual, tienes que llevarte una experiencia sonora súper chida, tienes que crear un momento. Y si le vendes a la gente el mismo momento todo el tiempo, evidentemente la gente dice, pues chido, me gusta la banda, pero ya pagué por ver estos güeyes, ¿no? Varias veces. A mí me ha pasado, o sea, yo soy fan de muchas bandas y pagué un boleto por verlos en un festival masivo y luego los fui a ver al Pepsi Center y dije, oh, tocaron lo mismo. Y se Claro, vistieron sí, igual y la sí. misma cosa. No, Entonces, no, perdón, es él. no, no te gusta, o sea, como que es parte de eso, ¿no? O sea, como que siento que es parte de la profesionalización y al final la gente también lo entiende, o sea, como que tienes que entender que el público es parte de lo que haces y de lo que te da de comer y así lo haces crecer. Ahora, si vas empezando, también tienes que crear una estrategia de cómo hacer para jalar gente que no me ha visto, nunca. Porque también a mí me pasó hace no mucho, hace como 4 años, que un gran amigo mío que ya casi no toca como en vivo ni nada, pero era la persona, bueno, es la persona más talentosa que yo he visto en mi vida, y yo lo considero así, es una persona que yo admiro mucho, pero se quiso comer el mundo y lo primero que hizo fue rentar el Indie Rocks y No. hacer un Indie Rock con su banda, y a la mera estaba así chillando porque no vendía boletos, porque había que pagar el venue, porque había que pagar un montón de cosas, y yo se lo dije a ese amigo, es que entiendo, pero no es el paso uno, ¿no? Y ese es donde nos revira la cuestión de si no sabes diferenciar lo que necesitas de lo que anhelas. O sea, yo también quisiera que el día de mañana nos bajo el árbol llenara el Metropolitan, pero yo conozco que a menos de aquí a 2 años no puede pasar, ¿me explico? No, y O no te sea, puedes saltar pasos. O sea, la realidad es que en la música, ni en ninguna carrera, ¿eh? O sea, mira, el músico cree que su carrera es muy especial y es muy etérea y es muy mágica, pero si tú comparas la carrera de un arquitecto con la de un músico y la de, no sé, un abogado, linealmente son iguales. O sea, claro, empiezan desde un punto muy abajo, van creciendo, tienen su prime y luego su caída. O sea, realmente no es algo muy distinto, ¿no? Entonces, dicho esto, no te puedes saltar pasos, creo, ¿no? O sea, habrá alguien que pueda tener suerte y saltar de un solo guamazo a un lado, ¿no? Pero yo creo que el éxito radica en mantenerte. claro, mantener el proyecto caminando, ¿no? Y hay muchas opciones, hay mucha gente, hay talleres, hay muchas cosas en las que tú puedes invertir para que los proyectos vayan agarrando vuelo, ¿no? O sea, de bueno, pues en vez de gastarme 7,000 baros en una pauta que pues no me va a vender ni un boleto, pues prefiero gastarme ese dinero en aprender de un experto, ¿no? En ir a tocar un lugar en donde tal vez no me pague nada, pero va a funcionar como ir a hacer una fecha en el metro. O sea, hay muchas cosas en las que puedes canalizar tu dinero para crecer y así es el camino. That's how it works. Y también ahorita que mencionabas el tema de cómo llegar a nuevos públicos, digo, yo creo que ahorita, hoy en día, y esto es algo que le aprendí mucho a Dromedarios Mágicos, Ujú. dos estrategias muy básicas, pero muy importantes. Primero, intentar hacer duetos con otras bandas, colaboraciones. Claro, Y en segundo, pues realmente generar una escena. O sea, tu público me escucha, mi público te escucha. O sea, aunque sean dos personas en cada público, va eso, creciendo. eso que dices es bien clave porque justo digamos que las bandas de la generación anterior a la mía, las bandas que a mí me hicieron decir, no, pues yo quiero estar ahí, así crecieron. O sea, yo ahorita si pensamos en Allison, si pensamos en División Minúscula, si pensamos inclusive en Austin TV, si pensamos en todas esas bandas, en Homer Squill y todo ese circuito de bandas, están en el mismo campo semántico porque son bandas que dijeron, güey, juntémonos a hacer esto. O sea, y por ejemplo, eso es algo que yo sí siento que ha dejado de pasar mucho del 2009 para acá, por ejemplo, ¿no? O sea, Ujú. siento que muchas bandas, y no digo que esté mal, ¿no? O sea, y no digo que lo hagan como en mala fe, ¿no? Pero de repente muchas bandas no entienden que esa es la esencia para crecer. O sea, de repente
O sea, si existe un fan de Austin TV, es porque un fan de Austin TV fue a ver la división minúscula, que en su momento estaban más grandes que Austin TV, y de repente llegaron y se volvieron fans de Austin TV. O si un fan de Austin TV vio a Homer Squill, lo hizo porque Austin TV tocó con Homer Squill. Y de repente, como armar esa camaradería de bandas, te ayuda a crecer de una manera impresionante. Y yo lo he demostrado ahorita en estos meses que he hecho como mancuerna con un par de bandas amigas de nuestra generación, y nos está ayudando a crecer. Y justo es eso, o sea, y siento que de repente las bandas como que están en esta onda como súper aislada, de yo toco para acá y tú tocas por acá y bla, bla, bla. Y no tienes, y yo siento que no te tiene que gustar al 1000% la banda, o a lo mejor no tienes que ser el mejor amigo del vato de la banda, pero si piensas, como dices tú, a un nivel empresarial, si dices, güey, pues si nos echamos la mano todos crecemos, o sea, todos llegamos al mismo público, porque nunca sabes si si el fan de la banda que está ahí se puede volver tu fan, o nunca sabes si tu fan se puede volver fan de esta otra banda. Y yo lo veo como una cuestión que pues está muy chida, ¿no? Porque generas una escenita, generas un movimiento, y eso es algo que pasa en muchísimos lados. O sea, te vas a los 90s y Nirvana lo primero que hizo fue decirle a MTV, yo no quiero colaborar con Pearl Jam en mi MTV Unplugged, yo me voy a traer a los Meat Puppets, que no sabes quiénes son, pero los voy a traer aquí. Y hoy en día los Meat Puppets siguen vendiendo boletos, y de repente Nirvana agarró, creció y dijo, me traigo de las greñas, me traigo a los Dinosaur Jr., ¿no? Y me traigo a los Melvins, y me traigo muchos proyectos, y siento que eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, yo personalmente con Urs Bajo el Árbol todo el tiempo hago eso. O sea, a mí me pasa mucho que me gusta juntarme mucho con bandas nuevas, y me gusta mucho acercarme a bandas con las que puedo hacer cosas. En algún momento, algo que le aprendí también a Salto H fue que me dijo, es que, ¿por qué Café Tacuba está en donde está? Porque Café Tacuba, y digo, un poco medio contradictorio, no es contradictorio, pero un poco regresando a la cuestión de bandas rucas queriendo llegar a los chavos. Una manera correcta de hacerlo, y que a mí se me hizo súper chida, y que yo siento que hizo Café Tacuba en su momento, fue que no era Café Tacuba haciendo una rola para acercársela a los chavos, era Café Tacuba haciendo su música, y en su momento Café Tacuba decía, me encanta Natalia Lafourcade, hagamos algo con ella, produzcámosla, acerquémonos a ella, me encanta mucho Quiero Club, pues hagamos un proyecto, ¿no? Me encanta esto. Entonces de repente como que las bandas de esa generación crecieron con Café Tacuba le llegó a esa generación, y entonces si de repente tú como una banda, digamos, de 10 años, te acercas a una banda que va empezando, en algún momento empiezan a suceder cosas, ¿no? Porque yo te pongo el ejemplo más grande, y a lo mejor te lo pongo mucho como muy en mi nicho, pero yo el año pasado hicimos un show beta Urs Bajo el Árbol en la Glorieta Insurgentes, y en ese momento se me acercó un chavito a vernos, se volvió fan de Urs y me dijo, tengo una banda que se llama Bactún. Y yo le dije, ok. Y al año siguiente le dije, ¿por qué no tocamos Urs y Bactún en tu escuela? Y fuimos, tocamos en su escuela, y ahora los Bactún son fans de Urs. Los chavos de la escuela del chavo de Bactún son fans de Urs. Y mucha gente que nos conoció a través de Bactún, morros, o sea, que no eran los fans de Urs que son de mi edad, sino morros, llegaron y compraron un boleto para ver a Urs. Y lo que hicimos hace unos días fue que invitamos a tocar al guitarrista y vocalista de Bactún con Urs Bajo el Árbol, y no en un plan de miren a este vato, ¿no? Fue como, es nuestro amigo y vente a tocar una rola con nosotros, y de repente empiezas a mezclar públicos jóvenes con públicos actuales, y empiezas a generar todo un movimiento, y generas una escena, te digo, o sea, y ahora yo estoy haciendo lo mismo con bandas de mi generación, entonces generas todo ese movimiento, y siento que las bandas tienen que pensar en eso. Sí No, o sí. y aparte te voy a decir una cosa, Exael, no nada más pasa en el rock, o sea, en todos los géneros, en el jazz, en la música clásica, o sea, a ver, velo ahorita en los corridos tumbados, en el reggaetón, todos colaboran con todos, o sea, tú Claro. puedes ver un featuring de X reggaetonero con X reggaetonero. El problema es que en el rock se sienten muy especiales. Y Sí, eso eso, está, eso y eso es... está pésimo, está de eh, hueva, porque la escena no está en su mejor momento, y aún así existe la arrogancia. Y yo creo que no es más que ignorancia de no saber qué quieren de sus carreras, güey. O sea, la neta. No, sí, una arrogancia. O sea, a mí me pasó justo un gran ejemplo de eso fue que hace como un año, o no, 2 años, a fin de año, los Surs tenemos nuestras tradicionales posadas que hacemos, que justo invitamos a fans, amigos, bandas a tocar con nosotros. Y en algún momento un promotor me dijo, no, pues vete a tocar a Coacalco y que no sé qué. Y le dije, ah, ok. Al final, para no hacerte el cuento largo, como que fue la clásica historia de que el promotor me mintió, porque me dijo que era la posada de su bar, y que nosotros nada más íbamos a llegar y tocar, y que nosotros no teníamos por qué hacer promo porque íbamos a hacer una banda invitada de su fiesta. Y al final el vato como que no le salieron bien las cosas, y dependía de Urs para que eso pasara.
Y pues Huacalco es difícil y me acuerdo que llegamos a tocar y todas las bandas abridoras tocaban y se iban, tocaban y se iban, tocaban y se iban, tocaban y se iban. Y yo decía, bueno, se quedó una banda a vernos de chamaquillos que se llaman La Miura. Nos vieron tocar, nos volvimos amigos, los vimos tocar y esa amistad trascendió al punto en el que acabamos de hacer una colaboración que todavía no sale y nos acabaron abriendo uno de nuestros shows más grandes. Puta, Y qué les, hice, chingón. y les hice un disco y no les cobré nada, te lo juro. Qué O chido. sea, y entonces lo único que pasó fue que una banda no fue arrogante y dijo, me voy a quedar a ver estos güeyes, a ver qué pasa. Y generaron una escena. O sea, y entonces justo es eso. A mí me ha tocado justamente llegar a lugares y ver artistas que no están en su mejor momento, ya sabes, lentes negros y yo, chico, y no sé qué. Y es como, man, estamos haciendo música y estamos, o sea, a mí no me da pena decir que estoy sacando del hoyo a mi banda, ¿no? O sea, a mí no me da pena decir, güey, son momentos difíciles, las bandas tienen momentos chidos, momentos feos, y hay que crecer, y hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo, y para mí la clave es estar sumando con proyectos, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que esto crezca o se mantenga, ¿no? Totalmente. Pero, Y te voy a decir una cosa también. A ver, siempre que me preguntan aquí en las charlas el tema de por qué el monopolio de las grandes bandas, ¿no? ¿Por qué siempre están de headliners Café Tacuba, Caifanes, Panteón? La respuesta es muy simple. A ver, ellos no tienen la culpa. O sea, pues la tiene no, el público. En México no hay una cultura de pagar un ticket para ver una banda independiente o un artista independiente. En México la gente no es muy arriesgada para escuchar cosas nuevas. Entonces, creo que la gente que tenga conciencia de eso, pues debería de ser bueno que de pronto fueran a un bar a ver una banda o un solista totalmente desconocido. O sea, creo que así es como puede salir el nuevo Caifanes, el nuevo Café Tacuba y la nueva Natalia Lafourcade, ¿no? también yo creo que son momentos distintos, o sea, sí creo, o sea, evidentemente o sea, la gente que se queja de que siempre son las mismas bandas y que siempre son los mismos carteles y bla, 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 las bandas no tienen la culpa, o sea, si ellos son headliners es porque venden boletos y al final eso está bien. Yo el otro día yo sí soy mucho de la idea de que las bandas más grandes no tienen ninguna obligación con nosotros, o sea, los Caifanes no tienen la más mínima obligación de meter un aviador a sus shows. Si ellos quieren, qué chido. O sea, si una banda grande tiene la iniciativa, como platicamos, de acercarse a los jóvenes, de hacer cosas, está chido. Pero si eres una banda consolidada y no te interesa, no tienen la culpa. Yo creo que los festivales no son una casa de beneficencia. O sea, creo que los festivales venden tickets y evidentemente si estás buscando un espacio para tu banda, pero llega Camilo VII y vende 5,000 boletos y la tuya no vende nada, evidentemente le van a dar un espacio a Camilo VII porque es un negocio, ¿me explico? Entonces yo creo que sí también hay una cultura del público en México de no saber consumir algo nuevo, de no saber buscar algo nuevo, pero también siento que como escena no hemos sabido encontrar una estrategia para acercar al público nuevo hacia nosotros de una manera consistente e inteligente. Y eso siento que eso es algo que hace falta, o sea, porque, por ejemplo, algo en su momento que yo creo que funcionó súper chido fue el circuito indio, ¿no? Que Ujú. hicieron que de repente una marca muy grande de bebidas agarró y dijo, no, pues voy y patrocino tu bar, te lo pimpeo, te lo pongo chido, yo te pago 2 headliners y encuentro abridores y espacios, pero siento que como escena sí tenemos que buscar una estrategia para que la gente nos escuche. Yo te pongo un ejemplo de algo que a mí me funcionó, así a mí. Eh, Cuando hicimos la glorieta de Insurgentes con Beta fue con una intención, porque en ese momento Beta estaba anunciando su teatro de la ciudad. Ellos no era soldado todavía su show, pero estaban intentando vender boletos. Y entonces, evidentemente, Beta, yo creo que ahorita está en un momento mucho mejor que URSS. Y entonces yo les dije, ¿saben qué? ¿Por qué no hacemos una glorieta de Insurgentes que nos lo pague una marca? Que en ese momento un gran amigo mío llamado Luis nos apoyó con eso. Y, y lo que sucedió fue que invitamos a abrir a Esteban, el ex vocal de Liceo, que es gran amigo mío. Invitamos a abrir a Esteban, tocó URSS, tocó Beta, y metimos a dos bandas abridoras muy morras. El lugar estaba lleno, no te miento, yo ese día vendí merch como nunca en mi vida. Y ese día abrí el Instagram de URSS y tenía 100 seguidores de golpe. Entonces dije, wow, y ahora el algoritmo empuja que a los fans que hay en Beta les gusta URSS.
Es que Entonces, esas son las estrategias que hay que hacer. O sea, a ver, yo me acuerdo cuando Daniel Peregrino me platicó de la estrategia que hicieron con los románticos, ¿no? ujú, Que a el ver, fiestón loco. esos güeyes sí les tocó más difícil. Esos güeyes iban a tu casa y te tocaban en la sala de tu casa, güey. O sea, yo creo que pretextos, pues no hay. Cada generación tiene sus complicaciones y bueno, pues hay que también echarle coco para ver de qué manera, pues hacer alianzas y estrategias y usar marcas también. Yo creo que el secreto es acercarte a las bandas y de verdad, o sea, por ejemplo, imagínate que, no sé, X güey va a festejar su cumpleaños en Cuernavaca y van a venir todos sus primos, todos sus tíos, todos sus compas de Cuernavaca y a lo mejor dices, güey, pues dame 2,000 varos y vengo con URSS. Y a lo mejor esos 100 personas que estaban ahí se volvieron súper fan de URSS y la próxima vez que vienes a tocar con URSS a Cuernavaca, que es un spot muy complicado en general para las Sí. bandas, o sea, a lo mejor vendes 50 boletos la próxima vez. Entonces, también siento que al artista le falta mucho pensar en la cabeza como una inversión. O sea, a mí de repente hay bandas que son muy nuevas que me dicen, no, pues es que si yo a mí no me pagan X cantidad de dinero, si no tengo un camerino que no tenga no sé qué, y si no toco esto, Ay, no mames, güey. amigo, no vas a crecer. Y está bien, ¿eh? O sea, hasta cierto punto yo no los juzgo. Pero si en algún punto agarras y dices, ¿por qué mi banda no está donde está y tu banda está donde está? Mi respuesta es carnal. Es que yo la primera vez que fui a Puebla con Urs bajo el árbol, y eso es historia real, ¿eh? Me quedé dormido en la calle, güey. O sea, la primera vez que yo fui a tocar con Urs bajo el árbol a Puebla, nos fue increíble. Desafortunadamente el dueño de ese bar, pues como éramos morros, nos chacaleó. Me quedé a dormir en la calle porque al día siguiente yo había conseguido una entrevista en XFM. Entonces yo dije, no me puedo ir de Puebla. Me quedé a dormir en la calle. No, obviamente no dormí, nos quedamos abajo de un Domino's Pizza. y me acuerdo que al día siguiente llegamos a la estación de radio, platicamos con el locutor y a mi lado estuvo sentado un chavo que nunca dijo nada. Terminando la entrevista en vivo me dijo, me encantó la banda, qué chido que estás aquí, toma mi tarjeta, el otro año voy a hacer un festival y quiero que estén ustedes ahí. Y al año siguiente fuimos a tocar pagados con camioneta, con hotel, abriendo la Blue Redhead, ya Modest Mouse. No, pues a toda madre, O sí, sea, claro. ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera puesto de no, es que no me puedo quedar en la calle? Digo, obviamente te tienes que poner en niveles de edades, ¿no? Yo en ese momento tenía 20 años, ¿no? Yo creo que a mis 35 años ni de broma puedo hacer eso, pero los sacrificios y las inversiones que vas haciendo con tu proyecto tienen que irte rindiendo frutos, porque si dices, güey, pues es que bueno, a lo mejor ahorita pues me costó X cantidad de dinero ir a abrirle una banda a Monterrey o tocar en este lugar, pues bueno, me desbancó y fuimos y tocamos y nada más pudimos hacer eso, pero valió la pena. Son las cosas que tienes que hacer para que un proyecto crezca. Es como cuando inviertes. O sea, si tú sales y ves una cafetería, no dices, no, es que si no vendo 300,000 pesos diarios, pues mejor ni abro. Pues tu café va a fracasar, Sí, ¿no? claro. Entonces siento que los artistas tenemos que pensar que el proyecto musical es como un changarro, güey. Y a veces tienes que invertir en la imagen, a veces tienes que invertir en las redes, a veces tienes que invertir en capacitaciones. No está mal pagarte un taller, no está mal pagarte de repente alguien que te haga X cosa que tú no deberías hacer o que tú no puedes hacer, ¿no? Es O- parte de... Oye, Exael, a ver, tú ahorita estás viviendo realmente la realidad de la escena pues, del rock en México. Ujú. ¿Realmente hay muchas bandas ahorita? O sea, sí hay rock ahorita en este momento en México. ¿Hay cantera? Yo creo que sí hay muchas bandas, la verdad. O sea, hay muchas bandas que llevan mucho tiempo en la escena y que no han podido crecer. Hay muchas bandas que en algún momento en la escena estaban en un punto muy alto y por X o Y razones bajaron y que tiene que ver errores de ellos, que ya la gente no escucha rock, whatever, ¿no? O sea, no es como que meramente algo negativo. Y también hay muchísimas bandas nuevas, o sea, hay una cantidad de bandas, o sea, yo que le he pegado al management, me han llegado una cantidad de bandas, Javier, así que nunca en mi vida me imaginé que podía haber, o sea, son demasiadas. Tenemos una sobredemanda de bandas, Y es que ¿no? justamente a veces los más viejos, pues obviamente se quedan con lo que ellos vivieron y creen que ya no hay una nueva escena, pero yo desde mi lectura, desde mi lógica, que a ver, en la historia del humano es cuando más música se ha hecho y más música se escucha. Por lógica, es cuando más bandas deberían de haber, ¿no? No, y hay una escena completamente nueva, ¿no? O sea, por ejemplo, inclusive yo no los he escuchado mucho, pero el simple hecho de que Whiplash sea una banda que salió de TikTok que es de chamacos que están tocando heavy rock, si la gente lo quiere tomar como que es rock o no, no es mi problema, pero es una banda de morros que están en un instrumento colgado tocando algo.
dices, ok, hay una escena ahí, ¿no? Y de repente volteas y está toda esta escena, subescena que salió de Ed Maverick, Ujú. Bratty, Kevin Carl, mi amiguita Andrews, y como que todo esto, como que toda esta divergencia así, fum, 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 de bandas que fueron saliendo de ahí, o sea, hay demasiados nichos, o sea, hay demasiados nichos. A mí sí me sorprende de repente que ir a lugares a tocar y que dicen, no, pues va a tocar tal banda, y tú dices, ah, ok, pues yo voy con Urs, y de repente la banda vendió más boletos que tú. Y dices, wow, Y tú eras el headliner, ¿no? sí, o sea, y a mí no me enoja, a mí me sorprende, se me hace Claro. muy chido. Se me hace muy chido porque al final esas bandas jóvenes te vieron tocar y te admiran y te dicen, güey, qué chido compartir escenario. Pero entonces como, güey, tienes un público cautivo ahí. Entonces sí hay demasiada música, sí hay demasiado donde buscar. Reinsisto, lo que nosotros tenemos que buscar es una cultura de cómo acercar esa música al público. Porque es lo que han hecho las disqueras toda su vida. Claro. Simplemente la jugada es diferente. O sea, a mí me pasa mucho que de repente la banda es como muy renuente con las pautas y yo no. O sea, yo soy así como de, sí está bien una pauta, pero no te garantiza nada. No, O no, sea, yo no creo en las pautas y nunca las recomiendo. Yo creo que lo que te vas a gastar en una pauta, réntate un estudio y grábate una colaboración con otro artista, güey. claro, o de verdad te pagas una gira de medios, Ujú. o vas y inviertes y te vas a tocar a la calle o lo que sea. Pero justo lo que tenemos que encontrar las bandas de nuestra escena, por así decirlo, es dónde está esta gente que se muere por escuchar una rola de Urs bajo el árbol, o dónde está esta Ujú. gente que se muere por escuchar una banda de este género, y de repente así pasó, o sea, eso le pasó a Camilo VII, o sea, el fenómeno de Camilo VII fue que de repente ellos hicieron un cierto tipo de música y alguien encontró ese algo y de repente ellos supieron agarrarse de ahí y supieron empezar a llevar esa música a todos lados, ¿no? ¿Cómo es Ca- que Austin TV regresa y llena un Pepsi Center? ¿Me Camilo explico? VII ahorita sería como de las bandas nuevas la más grande. Yo creo que de las bandas de mi generación, sí. Sí, o sea, nuevas me refiero Ujú. 2009 Sí, para acá, ¿no? sí, yo creo que sí, o sea, yo creo que se llevaron de calle hasta Little Jesus, ¿no? Que podría decirse Ujú. que después de Little Jesus son ellos, ¿no? O sea, para mí sí crecieron muchísimo y supieron hacer perfectamente lo que hacen, ¿no? Y ahora yo creo que están manteniendo lo que tienen, ¿no? Que ese es el reto, ¿no? O Ese es sea, ese es el verdadero reto, porque de repente dices, no, pues es que mi banda llenó 3 Metropolitans y ahorita no puedo llenar ni un 246. Es complicado, ¿no? Entonces, mantenerse es lo más difícil de la música. justo el otro día estaba leyendo un libro sobre, digo, no tiene nada que ver de música, sobre el deporte. Y Ajá, decían, y este cuate decía que definitivamente el más grande de todos los tiempos es Messi, mucho más arriba que Pelé, porque ningún otro deportista en el fútbol ha podido mantener más de 15 años el mismo nivel, ¿no? claro. Entonces el éxito de él, o sea, lo que él sostiene es que pues no es tanto llegar a ser el más grande del mundo, sino serlo durante 15, 16 años, que lo ha sido Messi, ¿no? Y creo que en el arte es lo mismo. Sí, o sea, pero también siento que ahí lo que tienes que hacer es que una vez que encuentras lo que eres y tienes el público que tienes que hacer un balance en eso, ¿no? O sea, a mí un ejemplo muy chido de eso se me hace Zoé, por ejemplo. Ah, Zoé es un gran ejemplo de eso. Enjambre, ¿no? O sea, el concepto que tiene ahorita Enjambre de noches de salón, o ujú, sea, de que de repente traen como esta onda de hacer unas versiones súper acústicas de sus rolas y que de repente los fans llegan y llegan de traje y todo, es un concepto muy de los fans de Enjambre, o sea, claro. entonces es una manera muy chida de mantener a tu público y de mantenerte ahí, ¿no? O sea, Enjambre no está esperando ser el próximo en Maverick, o Enjambre no está esperando hacer un corrido tumbado para pegarla. Enjambre se está manteniendo con el público que tiene y eso es lo importante. Y de repente pasa mucho que las bandas de repente traen como esto de, no, pues es que ahora queremos llegar aquí, queremos llegar acá, y es como, o sea, a mí me pasó, yo llegué a cometer esos errores con Urs, y que no los veo como errores, yo creo que no, o sea, yo no me arrepiento de lo que hago musicalmente, pero de repente sacamos un EP muy pop, porque nos nació hacerlo, y la Ujú. banda así se persinó de, no, esto ya no es progresivo, y ustedes venían de colaborar con un güey de Mars Volta, y venían de estar así súper inflados por Sabo Romo y por mucha gente, y bla, 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 y ahora hicieron esto, y a nosotros es como, pues, mano, es lo que nos gusta hacer, ¿no? O sea, así es lo que haces, pero sí es mantenerse, ¿no? Mantener tu público y decir, ok, si al público de ellos le gusta esto, o como Austin, ¿no? Que Austin regresa después de 10 años de no hacer nada, te llena un Pepsi Center, te llena todas sus giras, más allá de que la gente se muera por ver a Austin,
los Austin siguen siendo autogestivos, siguen haciendo su merch, siguen sacando sus discos y siguen teniendo el concepto de Austin que es. Y eso está súper chido. Fíjate, Xael, yo te voy a ser muy honesto. O sea, Ujú. eh, a ver, yo primero aclaro, y lo he dicho siempre, yo no soy fan ni experto del rock, irónicamente. Pero bueno, he tenido la oportunidad de hablar con ya 170 de los exponentes más grandes. Y yo creo, el momento, desde mi perspectiva, más alto que ha tenido México en el rock, es cuando el rock tuvo un discurso. Y yo Eso, creo, yo creo que, o sea, hoy en día no entiendo como el discurso del rock. Ok, entiendo que no tiene que ser politizado, ¿no? claro. Pero no entiendo la filosofía ni la poesía que hoy expone el rock. Me queda claro cómo era del 2005 para atrás, pero ahorita no entiendo filosóficamente qué es el rock. Quizás por eso mucha gente no conecte, ¿no? Acabas de dar así un clavo súper súper chido porque justamente eso platicaba el otro día con mi mejor amigo, ¿no? O sea, él también así, o sea, nadie nos podemos jactar de ser expertos del rock, pero sí es verdad que como dices tú, la música en algún momento tenía un statement, ¿no? Tenía un lugar, era como nosotros somos esto y esto es lo que somos y nos aferramos a esto, ¿no? Y sí pasa mucho que de repente todas las bandas hoy en día quieren ser políticamente correctas, ¿no? O sea, todas son como de, no, es que mejor no quiero hablar mal de esto, o mejor no quiero hacer esto, o mejor no quiero hacer esto, es como pues, ok. Y entonces sí suena muy loco, pero yo soy muy fan de Bill Hicks, el comediante este que inspiró a Tool para hacer Tool. Pero Bill Hicks decía una frase muy cabrona que decía, toca la música desde tu pinche corazón, cabrón. O sea, y tocar la música desde tu corazón es decirle a la gente, esto es lo que soy, y así soy yo, cabrón. Y siento que a veces sí se ha perdido mucho eso en la escena del rock, ¿no? Sí, Irónicamente lo ves bien cabrón en el corrido tumbado o lo ves en el perreo, que aunque tú no te identifiques con esas ideas, aunque tú no te identifiques con la apología del delito o con todas las cosas que puedan tener corridos tumbados o lo que sea, es banda que dice, yo sí, así soy, a ver. y en el rock todo es con pincitas y no puedes decir esto. Ok, yo entiendo que el mundo ha cambiado de una u otra forma, pero a ver, yo percibo el rock e insisto, no consumo rock y no sé mucho de rock, pero yo Ujú. lo percibo como este güey que sale a hablar sin filtros y dice, güey, el pedo es así. Y yo creo que ahorita el rockero, pues ya es una víctima pues, güey, de lo que se tiene que decir y lo que no se tiene que decir, ¿no? Ya tienen un léxico como de señora de las lomas, yo así lo veo. Sí, es como una coca de dieta, ¿no? O sea, como que ya es así como de, oye, es que mejor no hay que hablar de eso porque no queremos problemas. O no sé qué. A nosotros nos pasó con Urge cuando sacamos el 7 que fue Ujú. nuestro primer disco, por así decirlo. Mucha gente se nos fue encima porque nosotros hicimos un video en donde estábamos en contra de lo que estaba pasando políticamente en ese momento y teníamos una filosofía de decir nosotros somos lo que somos y la y un buen de gente se nos fue encima, ¿no? O sea, como Claro. de, pero pues es que, güey, pues tú tienes que hablar de lo que hablas, ¿no? O sea, al final siento que se va muy acá, pero pues un chingo de bandas bien queda bien, ¿no? Así como de, no, pues Totalmente, güey. no, mira, es que prefiero no meterme en problemas, no sé qué, pues, mano, tú eres lo que eres, ¿no? Y va a haber a quien le guste y va a haber a quien no, y ni modo, así es. Y siento que a mucha gente le falta como esta dinámica pues, de ser honestos consigo mismo, que va muy de la mano con la música que haces, porque sí me pasa que hay un buen de bandas como que las produzco y me dicen, no, es que quiero sonar a estos güeyes, y es como, o quiero hacer esto, es como, pues carnal, sí, pues, pero pues no eres tú, güey, estás pretendiendo ser algo que no eres, güey. Y siento que eso es lo más importante que se tiene que rescatar, ni siquiera del rock, ¿eh? O sea, yo creo que de la música, ¿no? O sea, como agarrar y decir, sé fiel a lo que eres, sé fiel a lo que tú crees, ¿no? O sea, y eso es lo más importante. Y sí es real, o sea, sí es real que un chingo de bandas son como coca de dieta, ¿no? O sea, como que hay bandas que dicen como, sí, pero no hablemos de política. Es que Sí, sí, yo pero no justo hablemos de no entiendo. sé qué. O sea, yo entiendo, y gran parte de mis seguidores es gente más grande, güey. Y Ujú. sí entiendo por qué las generaciones antiguas ven el nuevo rock como un rock de malteadas, Y ¿no? claro, y además a mí sí me está pasando esta onda como muy honesta conmigo mismo que, por ejemplo, digo, en el caso de la música, ¿no? Yo, Exael y Ujú. miembro de Urs Bajo el Agua, me considero una persona muy leal a lo que hago, muy honesta a lo que hago.
Y sí me empezó a pasar este fenómeno en la pandemia de, no, es que tienes que hacer TikToks para que peguen, y es que tienes que hacer esto para que no sé qué. Y en algún momento, te lo juro, yo así los acabé mandando todos a la burger, así. O sea, porque dije, yo no estoy esperando pegarle en TikTok, güey. O sea, yo estoy esperando hacer la música que a mí me gusta. Y si alguien allá afuera conecta con ella, qué chido, güey. Y si no conectan con ella, pues ni pedo. Pero justamente porque pasa que muchas bandas modernas o bandas nuevas van muy pegadas de la mano con esta onda de querer ser un influencer, o de querer pegarla, o de querer hacer no sé qué. Entonces es como, me acaba siendo como, güey, pues está cabrón, güey. Es una broma, güey, pero de repente a los güeyes a los que más les dicen pops y que es pop y que ni es rock y no sé qué, son los más rockeros, güey. Sí, Agarras, claro. a veces a Leona Rey inventándole la madre a un festival. Dicen, no, no está chido que este festival suene bien culero, tanta gente aquí, tanta gente pagando su boleto y suena de la chingada. Y dices, ay, güey, No, y está, güey, León le está loco mentaba ese la güey. madre al presidente en 2008, 2010, me acuerdo, güey, ¿no? O sea, Claro, y los músicos tenemos que tener el valor de decir las cosas como son y siento que esa es la esencia. Y ni siquiera le pongo etiquetas de rock porque yo creo que Cruz Bajo el Árbol toma como base el rock porque aprendí a tocar la guitarra eléctrica, ¿sabes? Pero en mi vida me he dicho que soy rockero, ¿no? Así de, o sea, para mí soy un artista, hago música, hago este pedo y soy leal a lo que hago, güey. Y esto es lo que yo creo que soy. Y entonces siento que eso es lo que pasa, como que siento que se ha vuelto como una música políticamente correcta y como que la gente hoy en día quiere hacer música políticamente correcta, ¿no? Y de repente, a mí algo que me impactó muy cabrón, y la neta, te soy sincero, me dejó muy marcado y muy pensativo, fue, fue René de Calle 13, cuando sacó hace unos días, no me acuerdo si fue la semana pasada, sacó un comunicado diciendo, yo, René de Calle 13, no tengo pensado ni de pedo sacar música porque estoy muy sacado de onda con lo que está pasando en casa, ¿no? Y dices, wow, güey, qué huevos, cabrón. O sea, pues sí. qué cabrón. O sea, qué cabrón que un artista te agarre y te diga lo que está pasando en el mundo está jodido, güey. Sí, el discurso de René siempre es complicado, ¿no? Hay quien lo Es que es comparte, polémico. hay quien no. Yo, hasta cierto lugar lo respeto. Hay otras cosas pues me brincan, pero tiene una carrera extraordinaria, ¿no? Y si alguien tiene el poder de decirlo es él, y qué chido, güey, la neta, o sea. Sí, o sea, y yo siento que sí, o sea, la música tiene que tener un chingo de honestidad, güey. Y siento que eso es lo que nos hace falta, ¿no? Y un chingo de esos morros la tienen, güey. Que la están pegando cabrón, ¿sabes? O sea, La gente no es tonta, la gente entiende no. cuando algo es honesto o no. Y no nada más en la música, o sea, fíjate, a mí me han hecho ofertas ahorita, muchas, de hacer esto en televisión, de irme al radio, de meterme patrocinadores a lo loco, güey. Pero digo, no, güey, o sea, a ver, para empezar, yo no tengo el tiempo de irme a un foro, yo lo hago en mi departamento, en mis ratos libres, Claro. y la gente va a decir, güey, pues ya está vendido esto, güey, ¿no? O sea, la gente no es tonta. No, y al final te mantienes leal a lo que haces y al final pues estás generando algo, ¿no? O sea, estás generando movimiento porque al final yo estoy aquí por eso, ¿no? O sea, porque en algún momento creció tanto lo que tú estás haciendo porque es tan honesto que dije, yo quiero estar ahí. ¿Me No, y explico? crecer no está peleado con, No, con para cambiar las nada. cosas, ¿no? O sea, digo, si se da alguna oportunidad chida, adelante, pero Claro, si en algún momento sucede, pero mientras sea como de una manera muy honesta, ¿no? De he tomado esta decisión porque la necesito y porque está chido lo que me están ofreciendo. Más no la desesperación de cómo hago para que este pedo vuele en mil, así en 10,000 pedazos. Es como, pues no, güey. sí, exacto, güey. Ujú. Oye, Exail, a ver, vamos a URSS. Sí, ¿Qué por onda favor. con, qué onda con Ciclo? Con este nuevo material que traen. Ciclo de Urs Bajo el Árbol es un nuevo disco que acabamos de lanzar y la neta es que estamos y estoy muy orgulloso del disco porque fue un proceso bien raro, porque fue un disco que se gestó en la pandemia Ok. y fue un disco que hicimos así de una manera muy artística y muy chida. Ujú. Ciclo es un disco que es ¿qué vendría siendo? Yo creo que es el cuarto disco de Urs Bajo el Árbol o el tercero. Nosotros somos como Portishead, o sea, preferimos calidad antes que cantidad, no es que seamos huevones, sino preferimos hacer discos con la calma y el tiempo que merecen, ¿no? Entonces tenemos 7, Multiversio, sí, vendría siendo el tercer disco Dos Bajo el Árbol, y antes de eso hubo un EP, Ujú. bueno, dos EPs, entonces Ciclo es el tercer disco Dos Bajo el Árbol, hicimos 16 canciones de las cuales nos sentimos muy orgullosos, porque justamente Ciclo
bueno, son 15 rolas porque el bonus track no siempre está, pero son 15 rolas. Pero fue un disco muy honesto. O sea, fue un disco donde dijimos, vamos a hacer lo que se nos hinche el huevo. O sea, eso fue. Y Ciclo es un disco que es conceptual, porque Urs Bajo el Árbol toca música bien rara. Urs Bajo el Árbol toca música experimental, tomamos muchísimas referencias de muchas cosas. Y Mao, el cantante del disco, decidió hacer una historia en el universo de Urs Bajo el Árbol. Ujú. Es como, Ciclo podría decirse que es como la precuela de todos los discos de Urs Bajo el Árbol. Órale. Si fuera Star Wars. Como el Hobbit, ¿no? Exacto, o sea, Ciclo es como el episodio 1 de Urs Bajo el Ok, Árbol, a ok. nivel lírico, ¿no? Y artístico. Claro. Entonces, Ciclo es la historia de un viajero que puede viajar en el presente, en el pasado, en el futuro, y dentro de eso construimos muchísimas canciones. A nivel sonoro tiene muchos clavadeces y tiene cosas muy sobrias, o sea, tiene una canción muy pop que se llama Malos Hábitos, que le gustó a muchísima gente, pero a su vez tiene una canción de 12 minutos en donde Otaola y yo hicimos un track súper viajado. O sea, Alex Otaola. Órale. invitamos a Alex Otaola a colaborar en ese track que se llama Máquina del Tiempo, en donde Alex Otaola y yo literal nos encerramos en un estudio a llamear 2 horas, y de esas 2 horas agarramos algo para Urs. Lo demás lo vamos a sacar él y yo después juntos, pero por ahora decidimos hacer algo así, y, y de repente tenía canciones como Ignis, que también se volvió una canción a la que le fue muy chido. Entonces, Ciclo es un disco muy complementario. Es la primera vez en la historia de Urs Bajo el Árbol en la que yo canto en una rola. Entonces, hay una rola en donde yo canto que se llama Entre Alacranes. ¿Entre alacranes? Entre Alacranes. Es un viajezote porque es una rola de un sueño que yo tuve con mi mamá, que en paz descanse. Soñé con ella, entonces esa rola habla de eso. Y también hay una canción que se llama Retrato, que también le fue muy bien, que es una canción que Mau, el cantante, nos escribió a todos los que hemos estado en Urs Bajo el Árbol. Órale. Y es una canción que tiene una lírica muy bonita porque justo es una canción que habla de cómo todos los músicos todos los días nos estamos rompiendo la madre para que salga el pedo adelante, y sabemos que algún día pues vamos a estar parados en el escenario que queremos, ¿no? Brillando, y de eso habla Retrato. Entonces Ciclo como que es una colección de muchas canciones, tiene un arte conceptual, trabajamos de la mano con un gran amigo que se llama Andrés Morán, que es alias El Rey de los Monstruos, que es un ilustrador que literal plasmó el universo de Ciclo de manera visual. También hicimos un lenguaje de runas que lo hizo también Morán. O sea, nuestros fans empezamos a mandar como mensajes así al aire en runas. Inventamos un abecedario como llamado Dux, que significa guía en latín. Y entonces la gente empezó a descubrir como mensajes en Dux, ¿no? Órale. E irónicamente, la primera canción que lanzamos fue Ciclo, que Ciclo lo llamamos como un antisencillo, que justo es esta onda de lo que le puede pasar al rock, ¿no? O sea, como que la lanzamos ni siquiera con un sentido de no va a pasar nada con esta rola, solo la vamos a lanzar como un preliminar a lo que va a salir del disco, y de repente la postearon en la radio, en chingos de medios de legendarios, en un buen de lados, y ahorita esa canción está en el top 5 de Spotify de la banda. Wow, felicidades, güey. O sea, ¿dirías que en la carrera de Urs ha sido de las más importantes? No estoy seguro, más bien algo que me hace sentir orgulloso de Urs Bajo el Árbol, y que eso me enorgullece muchísimo, es que vivimos en el eterno presente. O sea, Claro. y digo, no digo que sea malo lo otro, pero siempre me pasa que veo bandas que me gustan y su top 5 de Spotify siguen siendo rolas de hace 20 años o de hace 10 años, y Urs Bajo el Árbol no le pasa eso, güey. Qué suerte, porque eso, es algo sí, que güey. todos aspiran, ¿no? Eso es exacto, eso es algo que a mí me hace sentir tan tranquilo. O sea, ahorita en el top 5 de Spotify solo una rola es de hace 9 años. Las demás son de este año, del año pasado, y máximo la que está en el número 1 es de hace 3 años. Entonces, eso me hace sentir como chido. Entonces, más que yo decir, no, esta es la rola más importante de Urs Bajo el Árbol, yo creo que más bien se me hace chido que la gente adopte nuestras canciones como cada que hay un presente. Y eso habla de que el trabajo está constantemente fluyendo hacia adelante, ¿no? No, y eso habla también de que sus fans pues caminan junto con ustedes, ¿no? Porque, a ver, yo no conozco una banda, o sea, no conozco una banda realmente que lo más importante sea su presente. O sea, realmente en el prime de todo artista, pues llega ese momento y ya después avanza y lo recuerdan ahí, ¿no? O sea, lo recuerdan en su prime. Es muy difícil y digo, qué chido por ustedes y por su público, porque es el sueño realmente.
Sí, a mí eso me sorprende, o sea, más bien lo que me sacó de onda de Ciclo es que Ciclo era una rola como que no es, o sea, no es una rola que tenga verso, coro, verso, ¿sabes? Es una Ujú. rola que tiene dos acordes y que, o sea, haz de cuenta que es como si el intro de tu disco se No, la volviera, escuché y está bien chida, güey. ajá, o sea, Sí, sí, está súper raro eso, pero está chido. Entonces, como que justo eso, o sea, como que algo que yo comparto mucho con la gente y que ese es algo que siempre digo, es el eterno presente para nosotros es súper importante. O sea, Ujú. Urs Bajo el Árbol no vive del pasado. O sea, Urs Bajo el Árbol vive de su presente y creo que eso es algo importante. Y que a mí me costó mucho trabajo, eh. O sea, yo creo que alguien como yo, hablando de mi persona que sigue, uno siempre se está construyendo como persona. O sea, a mí me costó mucho trabajo dejar de decir, sí, ya toqué en el Vive 2 veces con Urs. Sí, ya hice esto, ya hice el otro. Y la neta es que en algún punto dije, yo no soy eso, güey. O sea, si ahorita Urs Bajo el Agua llenó el club del rock and roll y no el Indie Rocks como en 2019, pues ese es mi presente ahorita, güey. Pero hay gente que está cantando y bailando las rolas, ¿no? Si ahorita voy y toqué en Querétaro y me fue chido y habían 100 personas, me hizo feliz, ¿no? A lo mejor eso no me pasaba en 2019, pero Claro. ahora me pasó. Entonces, me gusta siempre compartir eso y creo que esa es la magia que hace que las bandas se mantengan vigentes. Oye, Exael, ahora me gustaría regresar un poco al pasado. Ujú, ujú. ¿Cómo surge Urs Bajo el Árbol? ¿De dónde viene y en qué momento se crea el concepto? Urs Bajo el Árbol se crea con la idea que sigue siendo vigente Ujú. de hacer la música que nos hiciera felices. O sea, me acuerdo que en los 2000 pues todas las bandas de mi generación pues traían sus pantalones entubados y escuchaban a los Strokes, escuchaban a todo lo que estaba de moda en ese momento, que no está mal, a mí me encantan muchas bandas de eso. Y cuando yo decidí hacer un proyecto musical, dije, quiero hacer un proyecto en el que yo me sienta con ganas de que si quiero hacer una rola así, va a ser así. Y entonces la fundé en 2009 y, Ujú. y, y la primera persona con quien yo fundé Los Bajo Oro fue Rogelio, que fue el ex guitarrista, que es gran amigo mío hasta la fecha. ¿Es el que es zurdo? Eh, no, el zurdo soy yo. Ah, ok. Sí, sí, es que me acuerdo en la alineación Exacto, hay un zurdo, ese soy sí, yo. así es como yo me acuerdo, ¿no? O sea, Exacto, están como hacia los dos lados ambos. exacto. No, el zurdo sigo siendo Ah, yo, ahí ok. estoy todavía. Y entonces, Roger y yo hicimos la banda con esta filosofía y empezó en mi cuarto con dos guitarras de Paracho y le pusimos Urs Bajo el Árbol porque es muy curioso el nombre, pero todo el mundo me pregunta por el nombre. Pero Urs salió porque leíamos un libro que se llamaba Una invitación a Moscú y en ese momento todos éramos bien clavados y bien viajados y dijimos, pues es que somos como un bloque de ideologías musicales diferentes, ¿no? Y, Ujú. es algo, y entonces de primera instancia nos llamábamos la URSS, ¿no? Porque era como, no, pues somos la URSS porque tú eres el país del punk y tú eres el güey que le gusta el jazz y tú eres el que le gusta el Britpop y bla, bla, bla. Pero en algún punto fue así como de algo que me sigue gustando y que sigue pasando en Nurse, es como que no llega Mao, el vocalista, y nos dice, así va a ser esto. O Ujú. no llego yo a decir, así va a ser esto. Sino cada quien trae su onda y Mao trae una onda y yo de repente digo, no, pues yo con mi onda voy a tocar esto a ver qué pasa y surge la magia de Urs. Entonces es muy curioso porque en Urs Bajo el Árbol no hay como una persona que diga cómo tiene que ser la música empaquetada y creada, sino somos todos aportando lo mejor que somos en la música a una idea. O sea, ¿dirías que no hay Entonces, un líder de la banda? hay liderazgo en distintas circunstancias, ¿no? O sea, por ejemplo, Mao, el vocalista, se me hace que es un gran líder, güey. O sea, Mao es una persona eh, a quien yo le debo mucho. O sea, por ejemplo, Mao sabe conciliar. O sea, cuando hay pedos, Mao es la persona que dice, no, mira, ¿por qué no resolvemos por este lado? ¿Por qué no llevamos las cosas por este lado? Mao es una persona que tiene muchísimo liderazgo y que yo he aprendido mucho Ujú. a decir, vamos a hacer un disco. Y nos sentamos y no nos bajamos de aquí hasta que el disco esté terminado. Y eso es algo que yo a Mao le admiro muchísimo, ¿no? Y de repente yo soy un gran líder, por ejemplo, en la cuestión de que yo digo, no voy a permitir que esta banda se caiga, y ahora vamos a hacer esto, y ahora vamos a conseguir este otro, y ahora vamos a llevar esto, ahora vamos a hacer que el disco pase por aquí, ahora vamos a hacer esta gira, ¿no? Entonces como que más que ya un solo líder en URSS, yo creo que hay liderazgo, y eso está muy chido, porque eso de repente en las bandas es bien difícil de ver, ¿no? Y alguien que ha pasado por muchos integrantes sin tener un problema negativo con ellos, ¿no? Sino decir, es difícil encontrarte un compañero de banda que te diga, carnal, tú eres un chido en esto, tú muévete acá y yo me voy por acá y me muevo por acá, ¿no? O sea, yo una vez vi una entrevista de Dave Grohl que justamente él decía, ¿no? O sea, decía, yo cuando estuve en Nirvana,
me di cuenta que tenía al compositor más grande de mi generación haciendo canciones. Entonces yo lo mejor que podía hacer era tocar la batería como nunca en la vida, güey, que era lo mejor que podía hacer. Y entonces caminamos mucho con esa filosofía NURS, o sea, como que tratamos de apoyarnos mucho en lo que somos. Tulio, por ejemplo, es un súper líder también en una cuestión de que llega y lo primero que hace es traernos toda la paz del mundo a la banda. Y Tulio es bajista en Salón Victoria y toca con Cecilia Toussaint y toca con muchísima gente. Y el vato, aunque siempre está en chinga, él llega y se sienta a tocar con nosotros y nos trae mucha paz. Y de repente es un vato que dice, amigos, miren, pues yo, si, para que no suframos, ahí está mi estudio, ¿no? Vamos todos a enseñar a mi estudio y hagamos esto. Entonces, como que eso está muy chido, güey. Eso es algo que siento que muchas bandas le pueden envidiar a Urs, ¿sabes? O sea, como que hay muchísimo liderazgo en Urs. Pero sí hay distintos liderazgos de distintas cosas, ¿no? Oye, Exile, ahora, ¿cómo se dio pues tocar en el Vive Latino para ustedes? Fue un parteaguas sin duda alguna, ¿no? En su carrera. Sí, es que justo, un poco retachando a lo del principio, o sea, veníamos de esta época en donde los festivales te hacían la carrera, ¿no? Que ahora hay tantos festivales que no es como que no te la hagan, pero es más difícil, ¿no? Pero llegar al Vive Latino fue un parteaguas para nosotros porque yo te soy sincero, en mi vida había ido a un Vive Latino, nunca jamás, hasta el día que fui a tocar. O sea, como que eso es algo que mucha gente me envidia y la neta sí me hace sentir chido porque, wow, nunca me paré en un Vive hasta que fui a tocar por primera vez. Qué chingón. Entonces cuando yo llegué, pues me impactó y me impuso. Y algo que sentí muy bonito fue que antes de nosotros había una banda que ya no me acuerdo que si existe o no, creo que no, y estaba vacío, cabrón. Entonces a mí me entró el mal viaje de puta, es mi primer Vive, voy a salir y no va a haber nada y no sé qué. Cuando llegamos, cuando regresé del escenario a mi camino y luego cuando fueron a llevarnos al escenario, todo el mundo estaba gritando Urs, 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 y yo sentí una cosa así súper hermosa que nadie me la va a quitar, o sea. Y ese primer Vive nos cambió la historia, o sea, nos cambió la carrera y de ahí llegamos a un segundo Vive Latino cerrando un escenario, ¿no? En la noche eso fue así como de, ay, güey, o sea, ya más profesionales, ¿no? Pero sí, definitivamente eso fue un parteaguas, eso fue algo que sucedió a raíz pues, de estar trabajando un buen, o sea, de estar trabajando un buen, de estar presentes, de estar ubicados en nuestra red, porque en algún momento nos invitaron al Vive 2011 y yo les dije que no, me acuerdo, y por ahí tengo ese correo y lo voy a enmarcar, así de que me invitaron al Vive 2011 y les conté, yo sin saber, ¿no? Porque yo no sabía la magnitud del festival, y yo les dije, no, gracias, invítenme el otro año, es que no estamos tocando tan chido. entonces, al año siguiente, o sea, tengo un gran amigo mío, que me invitó, digo que nos apoyó mucho en ese momento, y cuando le mandé el correo me dijo, no, ¿cómo le dijiste que no, pinche loco, no sé qué? Y al año siguiente me dijeron, bueno, ahora sí, ¿no? Y entramos a través de un gran amigo que en ese momento trabajaba con Austin TV. Entonces, pues nada, o sea, son esas cosas que te cambian tu carrera y justamente hasta la fecha mucha gente nos conoció ahí, ¿no? Claro, sí. O sea, ya sea porque fueron o porque vieron la transmisión o porque tienen una playera con el cartel o porque tienen pósters del cartel o porque ven el cartel y se ponían a ver qué bandas eran. Entonces, mucha gente nos conoció así. Oye, Exile, a ver, digo, el nombre tal cual, digo, el URSS bajo el árbol, digo, URSS, sabemos que pues, la Unión Soviética, ¿en algún momento tuvieron algún tema por derechos de autor, por registrarlo? No exactamente, porque, bueno, o sea, la primera fue gracioso porque ahorita no terminé la historia, pero al principio nos decíamos la URSS. Y de es repente, que ahí sí está cabrón, ¿no? O sea, y de repente, no, pero aguanta, de repente descubrimos que existe una banda de punk española que se llama la URSS. Órale. Y se volvieron nuestros compas a distancia, güey, de que nos contestábamos de, hey, ¿qué onda? Qué chido, ¿verdad? Y nosotros nos pusimos URSS bajo el árbol porque era un pedo como dadaísta. O sea, algo que hasta la fecha le aprendí mucho a Rogelio, el ex guitarrista, es que nos decía, es que URSS bajo el árbol es cuando tú le pones un nombre a una banda que va empezando, la gente no le toma importancia o le da risa o le da no sé qué, pero cuando la banda agarra un nombre y empieza a tocar y va creciendo y ves el nombre de la banda en festivales importantes y en un montón de shows grandes, en ese momento el nombre de la banda se convierte en algo referente. Y entonces decía como Red Hot Chili Peppers, Radiohead, o sea, bandas que si fonéticamente lo analizas dices, güey, no tiene sentido Red Hot Chili Peppers, güey. Pero, sí, claro, pero te dicen la palabra Red Hot Chili Peppers y lo primero que piensas es en ellos. Entonces yo lo que quería era que cuando la gente pensara en nosotros, lo primero que escucharan cuando dijeran URSS bajo el árbol era pensar en nosotros. Y entonces se quedó el nombre y entonces no tuvimos problema de registro porque se llama URSS bajo el árbol, o sea, es un nombre completo. O sea, es como ponerle Red Hot Chili Peppers. Si le pones la URSS, yo no sé mis amigos españoles allá en España cómo está la cuestión. Nunca les pregunté. Sí, no creo que...
Bueno, es que no creo que puedas registrar como marca, así como la URSS, ¿no? O sea, No, yo quién sabe, está bien raro eso, pero nosotros le pusimos URSS bajo el árbol. Sí nos llegó a pasar que nos decían que si éramos comunistas o que si éramos religiosos, porque teníamos una rola que pegó súper cabrón hace 10 años que se llamaba Los Hilos de Dios. ajá. Y sonaba todo el tiempo en las radios y la verdad, o sea, son cristianos, nosotros no, son religiosos, No, no, pero bien ridículo, ¿no? exacto, pero ¿por qué se llama Los Hilos de Dios? Y yo, porque es un pedo artístico, güey, se nos hizo un Claro. pedo así, Oye, ¿y pero han ido sí, a no, tocar a Estados Unidos en algún momento? sí, ¿Y sí, no han tenido temas con las visas de trabajo? hasta ahora no, pero también no hemos ido en la época de Trump, o sea, como que en esta Es que sí época me llama la post-Trump, atención, güey. O sea, es que sí, o sea, fuera de broma, sí me llama, o sea, como en cuestión de music. seguro nos tenían checado, o sea, sí me llegó a pasar que había mis tuches los pedales y el gobierno de Estados Unidos Ah, inspeccionó ok. tu guitarra, así de ahí tengo los documentos todavía. Pero Porque eres una potencia amenaza, una amenaza potencial, pues yo ¿no? creo que no, o sea, yo siento que más bien como que o sea, yo creo que yo me imagino, mi teoría es que les brinca el nombre y lo primero que pensaron fue punks así con crestotas, Ujú. comunistas, y cuando vieron la banda fue como, no, o sea, y como meramente nuestro discurso no es hacia ese lado, No, o claro, sea, yo lo vamos sé, a, pero se puede interpretar de esa manera, sí, ¿no? no, pero sí, muchísima, hasta la fecha mucha gente me pregunta si soy comunista, ¿no? Entonces es como, ¿Y eres y comunista? soy pedalista, me dice Esteban el Eres desvocalizador. pedalista. Porque uso muchos pedales, entonces siempre me sé que soy pedalista. Pero no, o sea, sí tengo mis propias creencias políticas. Yo considero que toda la política es una mierda en general, ¿no? Las personas somos más chidas que muchos sistemas y que muchas cosas. Pero no me considero comunista para nada. Más bien, o sea, siento que hasta la fecha como que ya la banda, o sea, a menos en México, por el nombre que tiene, como que ya piensan en nos bajo el árbol y ya saben quiénes somos. Sí, claro, güey. Pero sí, no, quien no nos conoce. Sí nos pasó una vez que cuando fue nuestro primer Vive Latino, salió un artículo, no me acuerdo si fue en Rolling Stone, no me acuerdo en qué revista fue, que decía el top de nombres de las bandas más culeras del cartel del Vive. No Y ahí mames. estaba Urs bajo el árbol, güey. Sí, eso ¿Te jamás lo acuerdas voy a cuál era el olvidar. primero? ¿Te acuerdas cuál era el primero? Puta, no, pero en algún momento estaba de nalgas, estaba Pero ese Urs está bajo el más árbol. cagado, ¿no? Ah, Que. sí, pero alguien puso así como un artículo de los nombres más culeros del cartel del Vive Ah, Latino qué 2000 y mamón, tal. Y yo güey. dije, qué culero, güey. A mí no No se me está hace un cool. mal nombre, a mí se me hace un gran nombre. A O mí sea, también, o sea, porque no porque sé, o sea, justo dice mucho, o sea, ¿sabes? a mí se me hace como un dadaísmo, o sea, Ujú. justo es como esta la de Red Hot Chili Peppers, o sea, no piensas que es un Red Hot Chili Pepper, güey, piensas en la música de ellos, güey. O sea, es un nombre de una banda que te lleva a ese punto, güey, o sea, Claro. no. O sea, no es como bandas que se ponen así como, Los Perros Negros Sí, o el Los clásico Guapos, o sea, nombre, ¿no? O sea, sí, o sea, como que, porque, o sea, porque también me pasaba ese pedo, o sea, yo en esa época cuando empecé a tocar, ponía nombres de bandas amigas en MySpace y puta, aparecían 50 bandas iguales, güey, entonces no sabía quiénes eran mis amigos hasta que veía la foto, güey. oye, Exai, Laura, ya yendo a las últimas preguntas, No, sí, dígamelo. ¿cómo, cuál es la dificultad más grande de llevar una carrera 100% independiente? O sea, me gustaría que me das como una cátedra de cómo llevan sus finanzas, cómo llevan la organización, cómo es el día a día de un artista independiente en toda la extensión de la palabra. Yo creo que algo que a mí yo hago es mantener finanzas sanas, es no comer todo el mundo, o sea, Mm. no digo que esté mal, yo respeto mucho a todos los productores porque los admiro a todos, porque ahora que estoy pretendiendo ser productor, no como Claro. ellos, o sea, es una chinga, pero de repente he visto bandas que desaparecen después de que se gastan 300,000 baros para que les haga un disco el productor de tal banda grande. Ujú. Y eso no sirve, amigos, neta, no sirve, güey. No que ellos no sirvan, sino al final siento que algo que hace que una banda independiente crezca es estar parado en tu realidad. Decir, si ahorita puedo, de lo que yo trabajo, o de lo que yo genero, o de lo que me dan, o lo que sea, yo puedo invertir 1,000 pesos en mi banda, ¿cómo hago que esos 1,000 baros funcionen? Y eso es lo mejor que puedes hacer. O sea, no puedes gastarte el dinero que no tienes en tus manos, no puedes agarrar y decir que vas a pagarte un megadiscazo con un megaproductorzazo si no lo necesitas. O sea,
Y siento que las bandas tienen que entender ese proceso, ¿no? O sea, güey, del primer disco de Nirvana está hecho con un presupuesto en esa época de 10,000 pesos, ¿no? Sí, no, y O ahorita, puta, sea, güey, ya se autopagó 100,000 veces, güey, ¿no? sí, no, o sea, y entonces yo creo que las bandas les puede ayudar como un artista independiente, decir, bueno, el dinero que yo utilizo lo tengo que utilizar de una manera inteligente, ¿no? Y, por ejemplo, sí entender que, por ejemplo, hay bandas que van a tocar a un lugar y les va súper chido y traían su merch en la maleta y nunca sacaron la maleta, güey. O, o de repente dices, bueno, ¿cómo invierto para que el proyecto pues tenga más números, ¿no? Más allá de una pauta, o sea, algo que yo hice muy cabrón, mm, fue que me fui a tocar al metro este año con un proyecto nuevo que empecé, justo con un ex bajista de Urs, y con Urs también lo hicimos. Mandamos a hacer un bannercito con un código QR, 200 pesos. Hicimos unos flyers, 150 pesos en millar, con un código QR de Urs Bajo el Árbol. Entonces, toda la gente que pasaba a vernos a Urs Bajo el Árbol cuando hicimos nuestro show sorpresa en Chabacano, más allá de los fans que estaban ahí, que ya nos conocían, teníamos una persona que andaba repartiendo flyers y ese día subimos casi 40 seguidores. Puta Y hay toda gente, madre, güey. y hay gente que nos dice, güey, yo iba pasando en el metro, la neta es que escuché música chida, no me pude quedar porque iba a la prepa, pero llegando cuando me subió al vagón del metro, escaneé el código, me puse en su Spotify y ahora los amo. Para Qué mí chingón. es mejor que 10,000 pautas, güey. Y Claro, en- ¿no? Qué buena estrategia, güey. Lo juro, o sea, es que como yo vengo de una familia de comerciantes, o sea, mi familia materna, todas son brujas, chamanas y curanderas, güey. Neta. Entonces, sí. Entonces, Órale. cuando yo era niño, mi abuelita, la mamá de mi mamá, mi abuelita era la bruja que leía las cartas en la lagunilla. No mames. Ajá, o sea, mi abuelita siempre la veías aventándote pétalos de rosa y dándote un volante para leer la mano. Entonces, mi abuelita, desde que éramos niños, mi abuelita también tenía su local en Plaza Galerías, ahí en el pasaje esotérico. Entonces, mi abuelita llegaba y nos daba 50 volantes a cada nieto y todos nos íbamos a repartir volantes. Y si vendía X cantidad de manos, nos invitaba un helado. No Y mames. entonces, y entonces yo aprendí que a veces eso funciona. No siempre, ¿no? Pero, por ejemplo, si ahorita le das un código QR a un güey y a lo mejor no se quedó a escucharte, o a lo mejor escuchó una rola y no se pudo quedar, pues, escuchó, puede que le guste o puede que no le guste, pero te escuchó, ¿no? Entonces, siento que lo mejor que puedes hacer como artista independiente es no comerte al mundo y decir, ok, si me gasté 10,000 pesos en hacer mis dos rolas, pues tengo que invertir una cantidad de dinero para que puedan moverse las canciones, ¿no? O sea, eso es lo que yo hago, eso es lo que mantiene las finanzas sanas. Y mucha gente se desespera al principio. O sea, a mí me llegó a pasar con exintegrantes de Sus Bajo la Bola. Es que hay que repartirnos el dinero. Y yo es como, güey, no. O sea, es una empresa, güey. Ujú. O sea, yo tengo amigos que llevan 5 años con su restaurante y les alcanza para pagar su renta y comer, güey. Pero están creciendo en su negocio, güey. Y entonces de repente no puedes agarrar y el primer dinero que te cae, agarrar y gastártelo y tirarlo, ¿no? Sino decir, a ver, ¿en qué invertimos este dinero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, eso ayuda mucho. Sí tiene que haber una cuenta general de la banda, porque a veces se prestan malentendidos que, no, yo soy el que guarda el varo, ¿no? O lo que sea. Si no, ahí está el dinero, ¿no? Y quien quiera verlo, ahí está. Pero el dinero se tiene que invertir de una manera inteligente y que la banda esté siempre en el mismo canal, porque también es insano que de repente digas, nos cayó dinero esto y lo gasté en una pauta. Y es como, güey, no nos dijiste. Sí, O sea, consúltalo, claro, güey. chido, pero no nos dijiste. Entonces, yo creo que algo que puede ayudar a mantener finanzas sanas es eso. Oye, ahora, o sea, desde tu lectura, ¿qué, qué, o sea, cómo te das cuenta si tu música es buena o no? O sea, porque puedes caer en un círculo vicioso en donde tus amigos siempre te digan, ay, tus rolas están increíbles, pero, pues, o sea, puede que no seas bueno también, ¿no? Yo creo que no caer en ese círculo vicioso es primero aceptar tu neta, güey. O Ujú. sea, número uno, saber qué estás haciendo, ¿no? O sea, si la música que estás haciendo es honesta, o sea, yo quiero tocar este pedo porque soy honesto y soy leal a este pedo, bien. Si lo que estás haciendo es como que bien, pero no suena chido, si alguien te lo dice, no te tienes que ofender. O sea, yo aprendí en la música en general a no tomarme nada personal. Yo creo que en la industria de la música en general, en todo, no te tienes que tomar nada personal. O sea, Sí. si alguien te dice, chida tu música, pero no está a nivel ahorita para que yo la programe en la radio, es real, güey. Te lo está diciendo una persona que lleva
X cantidad de tiempo haciendo radio. Y si no es la primera persona que te lo dice y te lo dicen varios, es por algo. Si alguien te dice, carnal, todo bien, pero tu banda está increíble y tocas la guitarra como un dios, pero no cantas bien, lo tienes que aceptar. Decir, ok, yo no canto. ¿Qué hago? ¿Qué sigue? ¿Me aferro a esto? Bien. Pero ya sabes cuál es el problema, ¿no? Y entonces siento que aceptar la autocrítica y aceptar, o sea, tener autocrítica y aceptar la crítica de una manera muy honesta y no personal es importantísimo. O sea, porque si hay gente que yo digo, carnal, ahorita no estás tocando chido y te lo tengo que decir. O sea, a mí me pasa, yo soy Sagitario, carnal, así bien brujo, ¿no? Yo soy Sagitario y yo siempre a todo el mundo le digo la neta. Y te lo juro, Javier, yo me meto en problemas con todo el mundo y ni siquiera porque yo soy un mamón. O sea, a mí me dicen, ¿cómo escuchas esto? Bien, pero no está bien trabajado esto, o yo haría esto. Y también siento que como colaboradores musicales o como músicos, también tenemos que ser chidos, güey. O sea, yo jamás en la vida le he faltado el respeto a nadie. O sea, te lo juro que yo jamás llegaría a decirle a alguien, uy, qué feo tocas. O sea, yo creo que es importante siempre tenerle el respeto a tu música como se lo tienes a la de los demás y viceversa. Tienes que tener un respeto muy cabrón a lo que hace la gente y tienes que decir, ok, partiendo desde la línea de respeto es, suena bien, tocas bien, pero creo que para lo que quieres hacer o donde quieres llegar no estás en el momento. ¿Qué podías hacer? Yo te sugiero esto y esto y esto. Si alguien lo quiere tomar, chido. Si alguien no lo va a tomar, allá ellos, ¿no? Pero yo sí creo que en la música no se debe de tomar nada personal y siempre se tiene que decir todo como es. O sea, a mí sí me ha pasado, y pongo un ejemplo muy real de, Normita, ¿le podemos salir a Comisario Pantera el Pepsi Center? No. Urs Bajo la Bala es una gran banda, pero no tiene nada que ver con Comisario Pantera. Tienes razón. Ahí está. ¿No? Como última pregunta, Exael, pues, ¿qué le puedes recomendar en tu experiencia y basado en todo lo que has podido vivir, pues, a los nuevos artistas de cualquier disciplina que quieran, pues, lograr encontrar un lugar en sus carreras? Yo lo que les recomiendo es siempre estar enfocados. O sea, yo algo que lo aprendí a César y siempre se lo voy a hacer el resto de mi vida es mantente enfocado. O sea, si no te enfocas, es difícil que la carrera se empiece a estabilizar. Porque si no agarras y dices, ok, mi enfoque es terminar un disco. O sea, a mí me pasó apenas que estoy produciendo un disco aquí en mi estudio y de repente sí me pasó que una banda me dijo, oye, Exael, nos quedan 5 horas en el estudio de Ursa, en el grande, y queremos ver si ocupamos esas 5 horas para maquetar una rola. Les dije, amigos, por favor terminemos el disco. Y después piensan en maquetear o hacer rolas nuevas. Entonces, si no estás enfocado en algo, es difícil que las cosas pasen. Y suena un consejo muy soso o muy bobo, pero las personas de verdad nos tenemos que enfocar. O sea, si no te sientas y dices, me voy a enfocar a terminar un disco, me voy a enfocar a hacer una gira así, me voy a enfocar a generar esto, no pasa nada. Y es que nosotros los artistas, o sea, porque yo al chile sí me considero un artista, nosotros los artistas somos gente muy dispersa, ¿no? O sea, y en general las personas son muy, muy dispersas y de repente uno está pensando en aquí o en allá o en cuya y de repente, amigo, sí le mandaste un correo a Javier Paniagua para la entrevista, ay, se me olvidó, oye, o sea, y entonces siento que si tú te mantienes enfocado y mantienes como ese camino como de, bueno, vamos por pasos, eso es una manera de mantener tu carrera estable. O sea, yo te llego y digo, bueno, ya está el disco de URSS, ya hicimos una presentación en La Piedad, ya hicimos las posadas, fuimos a tocar a León, fuimos a Puebla, fuimos a Querétaro, todo bien, es poco lo que hicimos, pero hicimos una película también, hicimos varias cosas, ok, ¿qué sigue ahora? Sentarnos y planear. Porque es como cualquier chamba, la autodisciplina en los artistas es la clave del éxito, el enfoque en los artistas es la clave del éxito, es la única manera en la que vas a lograr cosas. Exael, pues no sabes cómo te agradezco la charla. La neta es que tenía muchas ganas de platicar contigo. Realmente conozco el nombre del grupo desde hace muchos años, pero no me había dado la tarea realmente de escucharlos y la verdad es que tocan increíble. Y digo, qué buena afinidad tuvimos tú y yo. Ya habrá tiempo de sentarnos en persona a hacer una tertulia sobre la industria musical. Por favor. Pero, pues agradezco profundamente tu tiempo. Felicidades por el disco. Les auguro
lo mejor y pues ya saben que esta es su casa siempre que lo quieran, mi hermano. Muchísimas gracias, gracias por haberme invitado, gracias por ahí dejarme platicar mi experiencia como manager, platicar de URSS, platicar mi punto de vista, que la gente entienda que siempre todo es un punto de vista, ¿no? O sea, nadie tiene la verdad absoluta de nada, solo es la perspectiva. Muchísimas gracias por hacerme el sueño de estar en tu programa, la neta es que ya quiero ver esos shorts en YouTube y decir, ¡ay, ahí estoy yo! Y presumírselos a mis amigos, pero qué chido, la neta, muy, muy contento, muy, muy agradecido y pues que la música siga y hay una frase con la que me despido que me dice mucho el ex bajista de URSS con quien ahora tengo una banda, que siempre dice que la música te lleva a donde perteneces y eso es verdad. Te mando un abrazo, hermano. Igualmente.